Arrancar con el primer caso, que si ustedes se fijan, básicamente lo que se trata es de ver si la función partida, que tenemos en ese caso, sería continua en el 1, 2 y diferenciable en el mismo punto, ¿no? Entonces, observen ustedes lo siguiente, vamos a tener nuestra función, que en este caso, para calcular el límite, tendríamos entre dx y tendiendo al 1, 2, ¿de qué función? En este caso sería del seno de x menos 1 por la raíz de 1 menos coseno cuadrado de x menos 1 por y menos 2. Todo esto sobre x menos 1 al cuadrado más x menos y más 1, todo esto al cuadrado. Y vamos a hacer un par de cuentas auxiliares antes de seguir. Claramente, si ustedes lo primero que hacen es reemplazar directamente, van a encontrar un valor de, digamos, 0 sobre 0, indeterminado. Entonces, vamos a tratar de ver si se puede acomodar un poco la ecuación. Para empezar, fíjense lo siguiente, un concepto fácil. X menos y más 1 al cuadrado, si nosotros lo hacemos que se parezca lo más posible a este x menos 1 por y menos 2, nos quedaría x menos 1 más 1 menos y más 1, ¿sí? En este caso. Fíjense que lo único que hice fue restar 1 y sumar 1 para el x. Entonces en este caso esto nos queda como x menos 1, ¿sí? En este caso sería menos y más 2 al cuadrado, o sea que en este caso nos queda como x menos 1 menos y menos 2, todo esto al cuadrado, con lo cual esto nos va a quedar como x menos 1 menos y menos 2 multiplicado por sí mismo. Entonces en este caso, fíjense, esto nos va a quedar como x menos 1 al cuadrado menos, y en este caso tenemos 2 por x menos 1 por y menos 2 más y menos 2 al cuadrado. Sí, como para empezar en este caso. Después, otro tema. Fíjense qué es lo que ocurre dentro de la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de x menos 1 por y menos 2, ¿no? En este caso vamos a tener la desigualdad, o la identidad trigonométrica de seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x nos da 1, que obviamente intercambiada nos queda que seno cuadrado de x nos va a quedar como 1 menos coseno al cuadrado de x. Si aplicamos raíz cuadrada en ambos casos, volvemos a esta parte que tenemos acá. Eso obviamente nos va a quedar como el módulo de seno de x. Entonces, en definitiva, vamos a tener límite de x y tendiendo al 1, 2, ¿sí? De seno de x menos 1 por módulo del seno de x menos 1 por y menos 2 sobre, en este caso, fíjense, acomodándolo, x menos 1 al cuadrado menos 2 por x menos 1 por y menos 2 más y menos 2 al cuadrado. Recuerden ustedes que hay un límite especial, que es el caso del límite de seno de x, ¿no? Fíjense el límite de x tendiendo al 0 de seno de x sobre x, esto nos va a dar 1. Entonces hay una opción de poder lograr esto en esta parte. En este caso lo que podríamos hacer sería dividir por x menos 1. Primero sacar multiplicando el seno y sacar como factor común x menos 1 en el denominador, aun cuando no está expresado de forma total. Entonces en este caso nos quedaría como límite de x y tendiendo al 1, 2 de seno de x menos 1 sobre x menos 1, ¿sí? O sea que en definitiva quedaría así. ¿Cuál es la ventaja de que quede así? El tema es que si queda de esta manera, la ventaja que nosotros tenemos es que, por ejemplo, la primera parte del límite va a quedar con esto igual a 1. ¿Sí? O sea que esto ya nos despreocupamos. Y después la segunda parte tenemos que abrir, ojo con esto, porque estamos hablando del módulo de seno. Entonces tenemos que acercarnos, módulo de seno quiere decir que nos abrimos por seno positivo o por, digamos, por seno en valores positivos o por seno en valores negativos. Con lo cual, como esto ya vale 1 por definición, solamente nos vamos a centrar en esta parte y vamos a tratar de ver efectivamente cuánto nos queda en cada caso. ¿Sí? Si nos acercamos ya les digo, por un lado o por el otro. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense. Para abrirlo del módulo de seno, en este caso tendríamos que pensar en la definición del módulo. ¿Sí? Esto tiene un par de reveses, pero piénsenlo de la siguiente manera, ¿no? Módulo de x,
¿qué es? En definitiva, es el mismo número si ese número es mayor o igual a 0 y es menos el número si ese número es menor a 0. Con lo cual, en este caso, módulo de seno de x menos 1 por y menos 2, que es lo que tenemos hasta ahora, lo vamos a tener que abrir en seno positivo, es decir, seno positivo sería seno con lo que ya tenemos. Si x menos 1 por y menos 2, que es lo que está dentro, nos da mayor o igual a 0, o menos seno de x menos 1 por y menos 2, si ese producto nos da menor que 0. ¿Ok? Ahora, fíjense, vamos a de vuelta un segundo al dominio que teníamos antes, para tratar de entender dónde estamos parados en el espacio. Fíjense, tenemos 1, 2 acá. ¿Qué ocurre si x menos 1, vamos a pensar en esta parte de la desigualdad, vamos a llamarla A, y en esta parte vamos a llamarla B. Nosotros dijimos x menos 1 por y menos 2 tiene que ser mayor o igual a 0, eso ocurre que hay una multiplicación que es positiva. Si esa multiplicación es positiva, quiere decir que más por más es más, o menos por menos es más. O sea que eso quiere decir, si esto lo partimos en cuadrantes, la parte A va a valer acá, ¿sí? y acá, ¿okay? Incluyendo estas rectas, y la parte B va a valer acá. ¿Sí? Piensen que esto es lo mismo que si abrimos la definición de módulo centrada en el 0, 0, pero en este caso no la estamos centrando en el 0, 0, sino que la estamos centrando en el punto por el que pasa la función, que es el 1, 2. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos dos funciones en el caso del módulo de seno y demás. Con lo cual, al momento de calcular el límite deberíamos deberíamos calcular los dos límites y chequear que los dos límites den lo mismo. Esa sería la idea en ese caso, ¿no? Para arrancar. Otra cosa, fíjense, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, queremos tratar de calcular límites por curvas, por ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos, yo lo voy a hacer, si ustedes fíjense una cosa, si yo tomo curvas o, supongamos, rectas con pendiente positiva, ¿sí? Es decir, una recta que pase por 1, 2 sería de la forma siguiente, fíjense, y es igual a m por x menos 1 más 2. Esa sería la recta que pasa por ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que nosotros tendríamos sería, si estamos en A, tiene que tener esta forma, siendo que la recta es la pendiente positiva. Si estamos en B, estamos hablando de pendientes negativas, con lo cual, acá, suponiendo m mayor que 0, y nos quedaría como menos x menos 1 más 2. Entonces ahí el problema es que los límites van a quedar distintos, ¿sí? Según sea el caso de uno o de otro. Vamos a hacer la prueba, ¿sí? De calcular por un lado y por otro, y vamos a ver si esto efectivamente se cumple. Entonces vamos a calcular el límite de A y el límite de B. Entonces, fíjense, vamos a calcular. Para la parte A nos va a quedar límite de xy tendiendo al 1, 2 de seno de x menos 1. Yo lo que voy a hacer es reemplazar por la familia de rectas que habíamos dicho al principio. ¿Sí? Seno de x menos 1 por m por x menos 1 más 2 menos 2. Cerramos ahí. Cerramos ahí. Todo esto dividido, ¿no? X menos 1 menos 2 por y menos 2, que en este caso nos queda m por x menos 1 más 2 menos 2, más m por x menos 1 más 2 menos 2, todo esto al cuadrado sobre x menos 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, acá hay que hacer varias cuentas, así que nada, tengan paciencia por las dudas. Fíjense, nos va a quedar seno de 2 con 2 se va, m por x menos 1 por x menos 1, o sea que tenemos seno de m por x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Todo esto sobre x menos 1, ¿sí? Menos 2 con 2 se va, o sea que tenemos 2 m por x menos 1, ¿sí? Y en este caso vamos a tener más m al cuadrado por x menos 1 al cuadrado sobre x menos 1. ¿De acuerdo? Bien, en este sentido lo tenemos de esta forma. Fíjense, x menos 1 acá se nos va. Podemos sacar x menos 1 como factor común. Y esto nos quedaría, ¿no? 1 menos 2m más m cuadrado. Podemos volver a aplicar el truco del seno de x sobre x. En ese caso lo que nos quedaría es hacer lo mismo, que quede el seno de un lado y del otro. Entonces acá vamos a tener, fíjense, esto nos quedaría tener 1, o sea, tener acá m por x menos 1, pero a su vez como lo incluimos arriba, lo tenemos que incluir abajo, lo tenemos que incluir arriba, ¿no? Entonces esto, ¿sí? Esta parte en rojo,
va a ser el seno de algo sobre lo mismo, porque vamos a tener seno de m por x menos 1 tal cual, eso va a valer 1, y luego esto finalmente nos queda como m sobre 1 menos 2m más m cuadrado por x menos 1, que al momento de reemplazar esto se hace 0, 0 por un número que es distinto de 0 va a dar 0, con lo cual hasta ahí el límite está dando ok. Pero tenemos que fijarnos qué pasa en la parte b. Entonces tenemos límite de xy tendiendo al 1, 2. En este caso estamos hablando de menos seno. Entonces esto sería menos seno de x menos 1. Casi diríamos lo mismo. Esto sería seno de menos. Entonces en este caso vamos a tener seno de x menos 1 por... Y en este caso tenemos menos m por x menos 1 más 2 menos 2 sobre x menos 1 menos 2 por menos m por x menos 1 más 2 menos 2 más, en este caso tenemos menos m por x menos 1 más 2 menos 2 al cuadrado, todo esto sobre x menos 1. Entonces esto nos queda como límite de xy tendiendo al 1, 2 de menos, podemos sacarlo afuera, vamos a tener seno de, en este caso, menos m por x menos 1 al cuadrado. Todo esto, y en este caso tenemos x menos 1. Esto con esto se va, vamos a tener más 2m por x menos 1. Y en este caso vamos a tener más m al cuadrado por x menos 1 al cuadrado sobre x menos 1. ¿Correcto? Bien, y en este sentido, acá ocurriría algo similar. Con lo cual, bueno, acá también vemos que el límite vuelve a dar 0. Sin embargo, ¿por qué insistimos en esto? Porque a pesar de todo, el límite no tiene, digamos, no existe. Entonces, nosotros estamos probando que por todas las rectas da 0, pero no probamos de forma concluyente que da, o que da algo distinto. Entonces hay que tratar de probar alguna otra recta que sí sea del estilo que nosotros estamos buscando, por ejemplo. Entonces, en ese caso, tenemos que tratar de pensar en algo que interfiera, por ejemplo, esta multiplicación, o sea, la estructura de este límite y tratar de trabajar con lo que ya tenemos, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso nos indica que tenemos que tratar de probar alguna otra forma. Pensémoslo de la siguiente manera. Pensemos en la función seno, ¿no? Por un momento. Seno es una función que está acotada entre 1 y menos 1. Como acá estamos calculando el módulo de seno, eso quiere decir que el módulo de seno, como va a ser un número positivo, va a estar entre 1 y 0, ¿correcto? Y después, nosotros, por ejemplo, si deshacemos parte de lo que hicimos antes, o sea, acá estamos calculando límites en ambas partes, ¿no? O sea, límite de xy tendiendo a 1, 2, y supongamos, dividimos todos los lados de la desigualdad por este término, ¿no? X menos 1 al cuadrado, y en este mismo caso tenemos, fíjense, más, o en este caso tendríamos menos y menos 2 al cuadrado, ¿sí? Estamos dividiendo por un número que es positivo. Pero fíjense lo siguiente, acá estamos dividiendo por una resta de dos números, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Este límite, o sea, nosotros acá vamos a tener que va a dar 0, ojo con esto, 0 sobre algo que tiende a 0. Tenemos el límite que nos interesa, que es este, y este límite que va a ser de 1 sobre algo que tiende a ser 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este límite va a quedar como 0 entre 0 y algo que es infinitamente grande. ¿Eso qué quiere decir? Que es un límite que no está acotado, es decir, más allá que los caminos que hicimos antes nos dan 0, lo que nosotros vemos acá es que es un límite que puede valer entre 0 e infinito, con lo cual contradice el criterio de unicidad del límite, es decir, que el límite tiene que ser único, en primer lugar, y después nosotros tenemos que no nos permite, digamos, definir el límite o acotarlo, porque si es 0 tiene que ser 0 en las dos partes, y no es lo que estamos viendo acá. Entonces, conclusión, no existe el límite, por lo tanto la función no es continua, por lo tanto lo que pregunta en la segunda parte, que es si la función es derivable, acá lo que vemos es diferenciable, perdón, es que la función no es diferenciable justamente por lo mismo que acabamos de ver en este caso. En el segundo caso, donde vamos a tener un conjunto A, donde en este caso vamos a tener xy perteneciente a R2 tal que x al cuadrado menos y al cuadrado nos da mayor o igual que 1, ¿no? Bueno, entonces la idea es que de este conjunto es el dominio de una determinada función
de xy, que en este caso es un dominio acotado, porque si ustedes se fijan, estas funciones y sobre x al cuadrado es una función que no tiene un dominio acotado, excepto obviamente para x igual a 0. Pero nosotros lo vamos a acotar al dominio de A, ¿no? Obviamente también con la restricción de que x tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que pide el problema? Primero, tratar de dibujar en el plano el conjunto A, ¿sí? Entonces tenemos que identificar de qué se trata esto. Si ustedes observan, esto tiene que ver con las cónicas, ¿sí?, de grado 2 que trabajamos habitualmente en análisis 2. Entonces, fíjense, estamos ante una hipérbola. Primero es una hipérbola porque los dos términos tienen, vamos a pensar en la hipérbola con la igualdad, ¿no? X al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1. ¿Sobre dónde está desarrollada la hipérbola? Bueno, en este caso la hipérbola siempre está desarrollada sobre digamos, la variable que está en negativo, ¿no? Para empezar. Y después tiene dos raíces, justamente que donde uno de los ejes vale 0. Por ejemplo, cuando y vale 0, x vale 1, con lo cual la hipérbola va a pasar por menos 1 y por 1, ¿sí? Y va a tener esta forma aproximadamente. Si después dice x menos y al cuadrado mayor o igual a 1, eso quiere decir que es toda la parte externa de la hipérbola, con lo cual estamos ante un conjunto infinito, no acotado, ¿sí? Obviamente que te incluimos también la igualdad porque es mayor o igual. No es un conjunto cerrado, porque justamente la idea de conjunto cerrado quiere decir ese, que nosotros tengamos una frontera finita y donde podamos tener una frontera definida, digamos, con todo lo que nosotros venimos trabajando, y aparte no es un conjunto compacto, ¿sí? Entonces eso para tener la definición que pide el problema. Y después lo que pide el problema es tratar de calcular, ¿sí?, el valor máximo y mínimo global de la función. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular los máximos y mínimos en este dominio? Vamos a hacer el método de siempre, que es el de las derivadas parciales. Es decir, de la función tratamos de calcular las derivadas parciales y fijarnos en qué puntos se anulan simultáneamente la derivada parcial de x y la derivada parcial de y. Entonces, en este caso vamos a tener, fíjense, nuestra función podemos pensarla también como y por x a la menos 2, es lo mismo, ¿sí?, pero capaz que suena más cómodo para derivar. Entonces vamos a tener primera derivada parcial respecto de x, tenemos menos 2 por x a la menos 3 por y, ¿sí? Obviamente que esto tenemos que igualarlo a 0 para ver qué puntos tienen derivada a 0. Y luego lo mismo acá en y, vamos a tener en este caso x a la menos 2 igual a 0. Entonces de acá partimos a este sistema de ecuaciones. Fíjense, vamos a tener menos 2 y sobre x al cubo es igual a 0 y a la vez 1 sobre x al cuadrado es igual a 0. Bueno, de la segunda ecuación claramente no hay ninguna que cumpla este criterio, así que directamente la descartamos y vamos a pensar en estos puntos. Para que esta división sea 0 basta solamente con que el numerador sea 0, porque el denominador no tiene, digamos, función alguna. Entonces, de acá despejamos que y tiene que ser 0. Entonces, todo punto que tenga y igual a 0 puede ser un punto crítico. Pero ¿qué ocurre? Y igual a 0 estamos hablando de la recta, ¿sí?, que en este caso incluye a la recta de los números del eje x, por decir algo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar justamente en esos puntos cuánto nos va a dar la imagen. Fíjense que en ese caso la imagen, en todo punto con una x de valor constante e y vale 0, ¿sí?, va a valer, fíjense, 0 sobre x al cuadrado, que en este caso nos da 0. Eso nos da la pauta de que justamente nosotros van a ser los valores, digamos, con derivada 0, pero ninguno va a cumplir con el hecho de que sean máximos o mínimos. ¿Por qué? Porque básicamente, fíjense, en la función nosotros tenemos el cociente de y sobre x al cuadrado, ¿sí? Bueno, y puede ser de valores positivos o negativos, pero x al cuadrado siempre van a ser valores positivos, con lo cual, más allá de que la imagen va a ser siempre 0, lo que nosotros vamos a tener en ese caso es que vamos a tener para acá imágenes negativas, ¿sí?, en la parte de y para y menor que 0, e imágenes positivas para el x, para y mayor que 0. Entonces en ese punto ya sabemos que no son ni puntos ni de una condición ni de la otra. Después, ¿qué ocurre? Tenemos que, obviamente que eso aplica no solamente al dominio natural de la función, sino también a cualquier punto que esté restringido en el dominio que nosotros pedimos. Pero ¿qué ocurre? En el dominio que nosotros pedimos tenemos que evaluar
la función también en los puntos frontera de ese dominio, que en este caso es justamente la hipérbola x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1. Entonces en ese caso lo que vamos a tener va a ser, fíjense, nuestra función que nos había quedado como y sobre x al cuadrado y nuestra restricción que en este caso nos queda como x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1. Bueno, una forma, por ejemplo, es despejar x al cuadrado. En este caso esto nos va a quedar como 1 más y al cuadrado. Y entonces f compuesta con la restricción, fíjense que en este caso va a quedar como y sobre y al cuadrado más 1. ¿Ok? Entonces ya pasa a ser una función de una sola variable. Entonces en este caso, si es una función de una sola variable, lo que habría que hacer sería estudiarla con las derivadas que le corresponden, ¿no? Entonces, en este caso, supongamos, a esta nueva función vamos a hacerle las derivadas respecto de y, obviamente. Entonces vamos a tener 1 por y al cuadrado más 1, menos y por 2y sobre y al cuadrado más 1, todo esto al cuadrado. Y después, obviamente, igualar a 0, porque esa es la idea. Fíjense que acá denominador no juega, porque no importa el valor que tenga, no influye para que sea 0. Y vamos a tener finalmente y al cuadrado más 1 menos 2y al cuadrado. Esto nos va a quedar igual a 0, con lo cual menos y al cuadrado más 1 nos va a quedar a 0. Y al cuadrado nos va a quedar como 1, por lo tanto podemos tener un y sub 1 que nos va a quedar un 1. ¿Sí? Y otro y sub 2 que nos va a quedar menos 1. Esos son los dos valores tentativos del y. Pero después tenemos en x. ¿Qué pasaba? X nos quedaba como la raíz de 1 más y al cuadrado, con lo cual en este caso, ¿sí? En este caso teníamos la raíz más menos, con lo cual x sub 1 nos puede quedar 1 más 1, 2, ¿sí? O sea, nos puede quedar raíz de 2, o x sub 2 nos puede quedar menos raíz de 2. ¿Sí? Y la idea sería tratar de evaluar, ¿sí? ¿Cuántos puntos tenemos? Tenemos punto 1, que sería raíz de 2, 1, punto 2, menos raíz de 2, 1, punto 3, que en este caso sería, fíjense, vamos a tener raíz de 2 menos 1, y punto 4, finalmente con menos raíz de 2 menos 1. Y evaluar la imagen de cada uno. ¿Okay? Bueno, si la imagen está dada por, el signo está dado por y x al cuadrado va a ser siempre lo mismo, en este caso vamos a tener, fíjense, un medio, menos un medio, menos un medio. Con lo cual son puntos tentativos. Ahora, lo importante de tener en cuenta acá es cómo es el comportamiento de la función en otros puntos que no sean esos del dominio. Y lo que vamos a ver es que la función, si nosotros hacemos una gráfica, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que nosotros describimos las curvas de nivel para ver si estos son puntos máximos o menos, como para entender un poco qué es lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a tomar curvas de nivel, ¿sí? Entonces, en este caso, z, que nos va a quedar como y sobre x al cuadrado, lo vamos a poner como una constante. Entonces, y nos va a quedar como una constante k por x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, dependiendo del nivel de la constante, nosotros vamos a tener distintos tipos de parábolas desarrolladas alrededor del mismo. Entonces, fíjense, nosotros voy a volver a dibujar nuevamente, ¿sí? La gráfica. Fíjense que en este caso tenemos para el dominio restricto que tenemos nosotros. Y en este caso, los puntos que nosotros habíamos evaluado eran un medio, ¿sí? Raíz de 2, menos raíz de 2, por ejemplo, supongamos, menos raíz de 2 y raíz de 2, y en 1, supónganse que está por acá, más o menos, no tiene por qué estar a escala, pero supónganse que los puntos críticos eran estos, ¿no? Para que se entienda la ubicación. Entonces, ¿qué pasa? Esta familia de curvas, y es igual a k por x al cuadrado, k pudiendo ser negativo o positivo, son todas las parábolas infinitas que pasan por el 0, 0 que tienen sentido positivo o negativo. Pero ¿qué ocurre? Esas parábolas, como tienden a infinito, ¿sí? Sus imágenes son infinitamente grandes, porque obviamente dependen cuánto sean de x. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sus valores siempre van a ser más grandes o más pequeños que inclusive en parte del dominio, inclusive que es de estos que nosotros estamos evaluando hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que estos puntos que encontramos hasta ahora no son ni máximos ni mínimos. No hay restrictos a esta condición, máximos o mínimos de la función en cuestión. El punto 3 que pide lo siguiente, ¿no? Fíjense, nosotros tenemos una función de tres variables, x y z, que en este caso nos va a quedar como a menos y al cubo, y después como x al cubo menos z al cubo. Obviamente con a
perteneciente a los reales. Entonces la idea es tratar de calcular la integral de línea de este campo sobre la curva C. Vamos a tener primero un cilindro, ¿sí?, que en este caso está dado por x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y después tenemos un plano que está dado por x más y más z es igual a 0. Entonces la idea es tratar de encontrar la intersección. O sea, hay una curva de intersección, supongamos que la llamamos C, donde C va a ser la intersección entre el cilindro y el plano. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Calcular la integral de línea de ese campo sobre esa curva de intersección en el sentido antihorario, observado desde el eje Z positivo. Vamos a hacer un pequeño gráfico. Fíjense lo siguiente. Digamos, pueden hacer el gráfico con distintas herramientas, si quieren con GeoGebra o lo que sea, o pueden hacerlo, digamos, a mano alzada, porque son figuras dentro de todo simples. Fíjense por qué. El cilindro es de centro 0, 0 y está desarrollado alrededor del eje Z. ¿Cómo nos damos cuenta de esto nosotros? Bueno, básicamente nos damos cuenta porque la variable que no aparece en una ecuación de R3 es una variable que habla de una simetría cilíndrica. Y obviamente este cilindro tiene esa simetría cilíndrica por lo mencionado anteriormente. Entonces acá, pues supónganse que cortamos, ¿no?, este sería el cilindro. Y después tenemos el plano. El plano, digamos, lo podemos ver de varias maneras. Pero lo más importante es que este plano, si ustedes observan, pasa por el 0, 0. Entonces tendría, supongamos que lo dibujamos en verde, ¿no?, tendría en las trazas una forma más o menos similar a esta. ¿Cuál es la moraleja de esto? Que la curva intersección, vamos a ponerla en negro, la curva intersección de los dos va a estar dibujada sobre el cilindro, va a estar recorrida, fíjense, en sentido antihorario, es decir, si se observa del eje Z positivo, o sea, tiene que estar recorrida en este sentido, ¿de acuerdo? Esa sería, digamos, la moraleja del problema. Ahora, ¿qué herramientas tenemos nosotros para entender este problema? Porque fíjense, es una curva que está incluida dentro de un plano que está delimitada por un cilindro, ¿sí? Entonces, hay varias maneras de estudiar esto. Yo voy a dejar un resumen de fórmulas abajo en la descripción del video, pero les pido que presten atención a lo que sería el teorema de Stokes, que pide lo siguiente. Nosotros tenemos que tener una superficie orientable, en este caso la curva está sobre el plano, porque nosotros tenemos que calcular el trabajo sobre el plano. El plano es una superficie orientable. Tiene un borde, ¿sí?, en este caso sería el borde ds de la superficie, si es que la superficie la llamamos como el plano, si todo esto es el plano, que es la superficie sobre la cual vamos a calcular, ese es el borde, y vamos a tener un campo, que en este caso es de este estilo, ¿sí? En este caso fíjense que este campo, ¿no?, acá, perdón, esto va a quedar con punto y coma, me olvidé esa parte ahí, pero bueno, van a tener, ¿sí?, la función tiene que ser de clase C1, fíjense que esta función es un campo. Es una función polinómica, con lo cual tiene derivadas infinitas, ¿sí? El dominio es abierto y ese plano o esa superficie sobre la cual estamos calculando va a estar incluida dentro del dominio de la función. Acá ya les digo, es todo R3, no hay restricciones alguna ni demás. Entonces, si queremos calcular la integral de trabajo a lo largo de esa curva, ¿sí?, Stokes lo que nos dice es que lo podemos hacer a través de parametrizar esa superficie, o sea, en ese caso tenemos que parametrizar el interior del círculo en el plano, y haciendo el rotor, que es el nabla, producto vectorial por f, y luego por diferencial s, que es el de la superficie. Entonces, esa sería una técnica. ¿Ok? Teorema de Stokes, ya les digo, proposición número 32, al final del apunte, para que lo puedan encontrar. Entonces, la idea acá sería, vamos a parametrizar esta superficie, ¿sí?, para tratar de entender un poco qué es lo que está ocurriendo y ver cómo lo adaptamos de la siguiente manera. Fíjense, como es un cilindro, lo que nos conviene tratar de hacer es parametrizar el cilindro en coordenadas polares y luego reemplazarlo en plano. Va a ser más sencillo. Entonces, en este caso, por ejemplo, para las coordenadas polares, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? X va a quedar como R por coseno de tita e Y va a quedar como R por seno de tita. En cilíndricas quedaría como Z igual a Z, ¿no?, si es que la extendemos a una variable más. Y lo que vamos a tener es lo siguiente, fíjense. Acá teníamos que x al cuadrado más y al cuadrado nos iba a quedar igual a 1. Esto sale también de la coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita va a quedar igual a 1. Sale de acá también, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Como nosotros estamos hablando solamente del interior del círculo, es decir, del interior del cilindro,
En este caso, al parametrizarlo, tendremos que tener cuidado con lo siguiente. Ya sabemos que esa parametrización R va a estar contenida entre 0 y 1, ¿sí? Y luego θ va a estar contenida entre 0 y 2pi. ¿Sí? Eso para empezar. Si lo reemplazamos la ecuación del cilindro en el plano, ¿sí? Fíjense que el plano nos había quedado como x más y más z es igual a 0. Ahora nosotros dijimos que para nuestro cilindro R iba a valer 1, ¿sí? Porque esa es la única definición. Y a su vez habíamos dicho que x era 1 por coseno de θ y que y iba a valer 1 por seno de θ. Pero eso es cuando estamos sobre el cilindro. Si es la parte interior, hay que dejar R como variable y respetar esta designación. Entonces, reemplazando, acá lo que estamos buscando es la intersección entre el cilindro y el plano. Entonces, en este caso nos va a quedar como R por coseno de θ más R por seno de θ más z es igual a 0. Y lo que podemos hacer es despejar z, que nos queda como menos R por coseno de θ menos R por seno de θ. ¿De acuerdo? Y dejarlo expresado así. Entonces, ¿qué pasa? La superficie va a quedar en función de dos variables, que en este caso tenemos R por coseno de θ, luego tenemos R por seno de θ y finalmente menos R por coseno de θ menos R por seno de θ, con ya los límites de integración listos para realizarlo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya esa parte la tenemos lista. Si seguimos avanzando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero calcular el rotor, ¿sí? O sea, primero lo que pedía el teorema de Stokes, volvemos a repasar acá, ¿sí? Lo que pedía el teorema de Stokes acá es que hagamos la integral doble sobre una superficie de que del rotor de f, ¿sí? Por el diferencial de la superficie. Entonces, hay que calcular las dos partes por separado. Vamos a hacer primero esta, ¿sí? Que el diferencial de la superficie no es otra cosa que el vector normal de la superficie, con lo cual ese vector normal sale de hacer el producto vectorial entre las dos partes. Entonces vamos a tener S sub R por S sub θ. Si calculamos, ¿sí? Vamos a tener S sub R, que en este caso nos va a quedar como, fíjense que estoy haciendo la derivada parcial de esto respecto de R, ¿no? Coseno de θ, vamos a tener seno de θ y vamos a tener finalmente menos coseno de θ menos seno de θ, ¿no? Para empezar. Luego vamos a tener la derivada parcial de S respecto de θ. En ese caso nos va a quedar, fíjense, menos R por seno de θ, luego tenemos R por coseno de θ, luego tenemos R por seno de θ menos R por coseno de θ. ¿Sí? Luego, hacer el producto vectorial entre los dos, que esto sería ts, que esto nos va a quedar S sub R por S sub θ, vamos a tener I, J acá. Yo voy a poner la cuenta, ya tenemos el resultado, ¿sí? Pero nada, porque esto es básicamente cuentas, o sea, es operativo. ¿Sí? Pero bueno, yo les digo, háganlo, chequéenlo, contrasten, a ver si efectivamente les da lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Y fíjense que esto, si ustedes lo pasan en limpio, yo les adelanto, van a tener varias partes con coseno cuadrado más seno cuadrado, con lo cual se van a ir de la ecuación. Y en limpio esto les va a quedar como R, R, R. No es sorpresa que quede así. ¿Por qué no es sorpresa? Porque estamos parametrizando una superficie que es parte de un plano. Y si es parte de un plano, el vector normal justamente tendría que ser el vector del plano. Igualmente no importa porque lo estamos haciendo así para no incluir el jacobiano y para ver todo el procedimiento. O sea, para que se entienda bien la idea. Luego la parte que sigue es calcular el rotor de la fuerza. Entonces en este caso el rotor de F, que es el nabla por F, en este caso es lo mismo. IJK sobre el vector de derivadas parciales de nada. Y en este caso tenemos A menos I al cubo, X al cubo y menos Z al cubo. ¿Sí? Bueno, esto en limpio les va a quedar como 0, 0 y 3x al cuadrado más 3y al cuadrado. Si ustedes, obviamente esto está en coordenadas cartesianas, si lo pasan a cilíndricas, recuerden que x al cuadrado más y al cuadrado les daba r cuadrado, obviamente, entonces esto les va a quedar como 0, 0, 3r cuadrado. Y finalmente, cuando aplican el teorema de Stokes como corresponde, esto les va a quedar, ¿no? Fíjense la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y 1, ¿de qué? De 0, 0, 3r cuadrado por
R, 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 diferencial R, diferencial θ. Fíjense que acá no usamos jacobiano porque ya trabajamos directamente con las coordenadas cilíndricas, con lo cual no hay problema en este caso. Si ya lo tenemos resuelto, perfecto. Entonces ahora, cuando hacemos el producto, esto nos va a quedar entre 0 y 2pi, entre 0 y 1 de 3r al cubo, ¿sí? Diferencial R, diferencial θ, y listo. De acá es despejar lo que ya tenemos. Fíjense, 3 cuartos de R a la cuarta entre 1 y 0, que esto nos queda como 3 cuartos por 2pi. O sea que esto nos va a quedar en este caso, ¿sí? 3 medios de pi. Y ese sería el resultado. Vamos a ver el cuarto caso, donde vamos a tener lo siguiente, ¿no? En primer lugar, tenemos un campo vectorial f, ¿sí? En función de x y z, de la siguiente forma, ¿no? Tenemos este escalar que es 1 sobre x menos 1 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado, más z al cuadrado. Todo esto elevado a la 3 medios por un vector que va a ser x menos 1 y menos 2 y z, ¿no? Es una forma de escribirlo esto, ¿no? Porque claramente, como ustedes ven, hay varias maneras de hacerlo y de hecho el enunciado lo pone distinto. Pero bueno, fíjense que lo que pide el problema en este caso es hallar la integral de flujo o el flujo del campo, ¿sí? En el sentido hacia arriba a través de una superficie C1 que tiene la siguiente ecuación. Fíjense, en este caso vamos a tener x al cuadrado menos 2x más y menos 2 al cuadrado más z al cuadrado es igual a 15, con la salvedad de que z nos da mayor o igual que 1. Esa sería la conclusión. Entonces, primera cuestión, nosotros decimos, bueno, tenemos que calcular el flujo a través de esta superficie. Tenemos que identificar primero de qué superficie se trata. Aunque si ustedes se fijan, parece o tiene la impresión de que parece una esfera. No está muy claro porque hay un término con x lineal acá. Sí tenemos x al cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado en forma positiva, pero vamos a peinarlo un poco más. Primero que podríamos trabajar con estos dos términos y hacer diferencias de diferencia de cuadrados, o lo que es lo mismo. Fíjense, en este caso tenemos x al cuadrado menos 2 por a. En este caso tenemos más a al cuadrado, que en este caso a al cuadrado, si no tenemos ningún número, lo podemos tomar como si fuera número 1 y luego restarle 1 para completar la ecuación. Entonces en limpio nos quedaría como x menos 1 al cuadrado menos 1, toda esta parte, ¿no? Entonces en limpio esto va a quedar como x menos 1 al cuadrado menos 1 más y menos 2 al cuadrado más z al cuadrado es igual a 15 en limpio. Fíjense, ¿no? Paso sumando, sumo uno de los dos lados, esto me queda 16. Y acá lo que queda es una fórmula de una esfera o semiesfera, vamos a ver ahora, donde vamos a tener que, si ustedes observan, tenemos ya los datos del centro de la esfera, que está ubicada en el 1, 2, 0. Y 16 es 4 al cuadrado, 4 es el radio de la esfera. Sí, en ese sentido. Entonces, por un lado nosotros sabemos que se trata de una superficie semiesférica, por lo menos. Sabemos que z es mayor o igual que 1, con lo cual va a ser parte del cascarón. Vamos a dibujarlo esto. ¿Okay? Fíjense. Esto es un dibujo aproximado, no hace falta que sea demasiado exacto. Vamos a tener todos estos datos de acá. Tenemos eje X, eje Y, eje Z. Y luego el centro que está en el 1, 2. 1 para X, 2 para Y. 0 para Z. Y luego son 4 unidades para arriba. Y 4 unidades hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea, efectivamente la esfera va a ser algo por el estilo. Obviamente no es una esfera perfecta. Pero ¿qué ocurre? Acá lo importante es que Z tiene que ser mayor o igual que 1. Si intersectamos esa esfera con el plano de Z mayor o igual que 1, lo que vamos a obtener es una curva de este estilo. Y básicamente tenemos el casquete superior, ¿no?
a través de acá sería la integral de flujo. ¿No? Es decir, nosotros tendríamos que, depende de la orientación que tenga el campo, ¿no? Pero en realidad el flujo debería atravesar esa superficie. ¿Okay? Bueno, ¿qué precepto teórico nosotros necesitamos en este caso? Se pueden aplicar varias maneras. Si ustedes, les vuelvo a recomendar que vayan al apunte al resumen de fórmulas. ¿Cómo se define una integral de flujo? Básicamente la integral de flujo se define con la definición 28, donde básicamente hay que parametrizar a la superficie, ¿sí? Y luego decir, bueno, en este caso, esta integral parametrizar a través de la superficie F del producto vectorial entre el campo de fuerzas y el campo diferencial, digamos, de superficie que nosotros tengamos. Eso por un lado. Pero, como en este caso tenemos una esfera, es un poco más complicado. Sin embargo, si hay ciertas condiciones que se cumplen, se puede tomar un atajo a calcularlo mediante esa definición, y una de ellas es el teorema de Gauss. Que, definición 31, el teorema de Gauss, en este caso, si se cumplen ciertas condiciones, se puede aplicar y digamos, acortar esto a integrar un volumen, ahora decimos cuál es, ¿sí? De la divergencia de ese campo por el diferencial de volumen. Esto ya les digo es teorema de Gauss. ¿Qué condiciones dice Gauss? Y ya les digo, vean el enunciado 31. El campo vectorial primero que tiene que ser de clase C1. Es decir, tiene que ser de derivadas parciales continuas primeras, por lo menos en el dominio del punto en el cual estamos calculando nosotros. Después la superficie esta superficie tiene que ser el borde de un volumen. Es decir, imagínense que el volumen es como un regalo y ustedes lo que hacen es envolver ese regalo en papel. Entonces, básicamente lo que están haciendo es darle o calcular esa integral a través de esa envoltura que tiene el problema. ¿Okay? Y obviamente tenemos que orientar ese campo de superficies de parte con un teorema, digamos, con fuerzas exteriores o hacia afuera. ¿De acuerdo? Eso sería la idea. Ahora, la pregunta está en si nosotros tendríamos que observar la fórmula que tiene el campo y ver si efectivamente ese campo está definido de forma tal que, digamos, vamos a ver la ecuación, ¿no? El campo F, primero que nada, no puede anularse, ¿sí? Entonces, obviamente acá tenemos la restricción de la raíz cuadrada y demás, pero el hecho de que sean todos números al cuadrado implica que todo lo que esté en el denominador es o cero o positivo. Entonces, el dominio de F, en este caso, van a ser todo R3 excepto el centro de la esfera, que es el único punto que se anula. En ese caso, este sería todo R3 excepto el 1, 2 y 0. No nos vamos a preocupar por eso porque en definitiva la superficie que nosotros estamos calculando, si ustedes observan, es para z mayor que 1. Entonces no va a haber problema en ese caso. ¿Okay? Entonces en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que tratar de ver nosotros? Bueno, en ese caso, la idea sería tratar de pensarlo de la siguiente forma. Nosotros deberíamos calcular, ¿sí? Tomando nuestro volumen como que es parte, digamos, de la esfera o del casquete. Supongamos que al casquete de la esfera lo llamamos S1 y a la base la llamamos S sub 2. Entonces el volumen, ¿sí? El borde del volumen es justamente lo que está encerrado acá, es decir, es la unión, no intersección, sino unión de la superficie S1 con la superficie S2. Eso para empezar. Vemos que cumple todos los requisitos del teorema de Gauss, entonces vamos a calcular la integral. Decimos la integral a través del borde de F por diferencial S, que esto nos va a dar la integral del volumen, ¿sí? Por el gradiente de la función por diferencial de volumen, pero a su vez esto va a ser la suma de la integral de flujo a través de la superficie 1 más la integral de flujo a través de la superficie 2. Entonces tenemos esa suma de partes. Vamos a ponerla más en limpio acá. Tenemos la integral de la superficie C1, F por diferencial de la superficie C1, más la parte en 2. Esto nos va a quedar la integral de volumen ¿Cuál es la que nos interesa a nosotros? La superficie C1, que es la semiesfera. La superficie C2 es parte del plano, ¿no? Esto sería esfera y esto es parte del plano. Entonces esto lo pasamos restando, nos va a quedar la integral de C1 de la esfera. Esto va a ser la integral de volumen menos la integral de la superficie 2. ¿Por qué la integral de la superficie 2 es más sencilla? Porque acá lo que nosotros vamos a tener es que en el caso del plano,
ahí podemos aplicar la definición directamente y no hay inconvenientes en ese caso, con lo cual es mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces vamos a calcular las dos partes bien por separado. Fíjense, vamos a tener esto en la primera parte, vamos a calcular la integral de S2, de f diferencial S2. Fíjense, acá estoy aplicando directamente la definición 28, que fue la que hablamos al principio, cómo calcular una integral de flujo. En este caso tenemos que integrar, ¿sí?, el campo f por la superficie de S2, que sería el plano, piénsenlo de esta manera, S2 es el plano z igual a 1. Con lo cual, como plano, sus vectores normales, en este caso es el vector 0, 0, 1. Pero ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que, para que este teorema sea válido, orientar la superficie del plano y toda la envoltura hacia afuera. Entonces, si apuntamos el casquete superior hacia afuera, la parte del plano de abajo tiene que ir, del plano tiene que ir hacia abajo para que tenga sentido esa parte exterior. Entonces, en este caso, tiene que ser el vector 0, 0, menos 1, porque es que va hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso va a ser 0, 0, menos 1 con el diferencial de superficie. Fíjense, en este caso nosotros teníamos z igual a 1, entonces ponemos la fórmula de la esfera y vamos a tener en este caso x menos 1 al cuadrado, esto parece 2, ¿no? X menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 16. Entonces tenemos x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, esto es igual a 15. ¿Okay? Si pasamos restando al otro lado. Entonces, vamos a parametrizar. Fíjense, para tratar de entender dónde va el rango de cada parte. Entonces vamos a tener, por ejemplo, x menos 1 al cuadrado sobre 15 es igual a coseno cuadrado de θ. Entonces x menos x, mejor dicho, va a ser raíz de 15 por coseno de θ más 1. Y va a ser lo mismo, raíz de 15 por seno de θ más 2. Y en este caso, r va a estar entre 0 y 1, porque estamos definiéndolo, recuerden, con la identidad trigonométrica, coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ es igual a 1. Y θ es el círculo completo, entonces va a estar entre 0 y 2pi. ¿Ok? Bueno, eso por un lado. Y el campo de fuerzas hay que evaluarlo en ese sentido. Entonces, venimos acá, vamos a reemplazarlo. Fíjense que cuando hacemos f va a ser PQR, por ejemplo, si llamamos a todas las tres componentes, ¿no? Entonces, f por la normal, en este caso va a ser PQR, la normal en este caso es 0, 0, menos 1, o sea que esto nos queda como menos R. Entonces, en definitiva, la integral de S2 de f diferencial S2 va a quedar la integral entre 0 y 2pi, entre 0 y 1 para R, menos R, o sea que en este caso nos queda como menos z sobre x menos 1 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado, más z al cuadrado, todo esto, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Tenemos que poner la fórmula que corresponde. Entonces, habíamos dicho que z es igual a 1, después dijimos que x menos 1 al cuadrado iba a ser, en este caso, fíjense de esta manera, x menos 1 al cuadrado va a ser 15 coseno cuadrado de θ, lo mismo para y menos 2, que va a ser 15 seno cuadrado de θ, y z que va a quedar 1. Entonces, si aplicamos la fórmula y hacemos el cambio de variables, vamos a tener, por un lado, el jacobiano de la transformación, que es r diferencial θ, menos z, que es menos 1, sobre, en este caso, 15 coseno cuadrado de θ más 15 seno cuadrado de θ, que es 15, por la identidad trigonométrica, más z al cuadrado, que en este caso es 1, que nos va a quedar con 16. Correcto. Entonces, si quieren resolver esto nos va a quedar como menos un 16avo por entre 0 y 2pi de 1 medio de r cuadrado entre 1 y 0, por diferencial θ, menos un 16avo por entre 0 y 2pi de 1 medio diferencial θ, o sea que esto les queda menos un 16avo por 2, ¿sí? Que en este caso les va a quedar un 32avo por θ entre 2pi y 0,
que esto les va a quedar como menos 2pi sobre 32. Esto les va a quedar como menos pi sobre 16. ¿Sí? Los cálculos no están mal hechos. Eso es una parte de la cuenta. Ahora viene la segunda parte, que es la parte de la integral triple con respecto al volumen. O sea, tenemos que calcular la integral triple de b por el de nabla de f por diferencial b. Entonces, primera cuestión, antes que nada, antes de ponerse a parametrizar el volumen y demás, es importante que nosotros calculemos primero el nabla de f. ¿Por qué? Porque a veces, sobre todo en este tipo de exámenes, puede pasar que haya sorpresas con cuentas que parecen más eran más difíciles de lo que parecían, o al revés, que pueden ser más fáciles. Entonces, ahorramos a veces un paso con esto, ¿no? Nabla por f quiere decir que tenemos el vector de las derivadas parciales, y en este caso lo multiplicamos, f tiene las tres componentes, ¿no? P, Q, R. Entonces esto nos va a quedar la derivada de P respecto de X, más la derivada de Q respecto de Y, más la derivada de R respecto de Z, ¿no? Entonces, de la fórmula anterior, nosotros vamos a tener, fíjense, ¿no? Vamos a tener la derivada de P respecto de X, ¿no? En este caso, que nos va a quedar como X menos 1, ¿sí? Sobre X menos 1 al cuadrado, más Y menos 2 al cuadrado, más Z al cuadrado, todo esto a la menos 3 medio, ¿no? Fíjense si hacemos lo mismo de la segunda parte, que en este caso esto sería I menos 2 sobre todo esto, más la derivada respecto de Z, y la segunda parte que nos queda Z sobre el resto, ¿no? Esa sería la definición por ahora. Ahora, parece ser, como ustedes ven, que digamos, de esta forma puede parecer más complejo. Una alternativa es, ya de entrada, porque obviamente es una derivada complicada, ¿no? Ya de entrada parametrizar el volumen y el gradiente de la función en términos de coordenadas polares. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, para el volumen tenemos, fíjense la fórmula de la esfera, ¿sí? Que nosotros en este caso teníamos, por ejemplo, ¿no? La esfera nos había quedado que era x menos 1 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado, más z al cuadrado es igual a raíz del cuadrado, que era 4 al cuadrado. Esto lo podemos hacer con coordenadas polares, es decir, cilíndricas o esféricas. Supongamos que en este caso usamos las cilíndricas, entonces vamos a tener, en este caso para x, las mismas de antes. O sea, vamos a tener, por ejemplo, pueden hacerlo de las dos maneras. Yo voy a resumir un poco el resultado de toda esta operatoria, porque ya les digo, son cuentas, más que nada, ¿sí? Esta divergencia va a quedar de la siguiente forma, ¿sí? Si ustedes desarrollan x menos 1 más y menos 2, lo acomodan de una forma un poco más elegante, va a quedar como 3x, ¿sí? O mismo también si lo dejan expresado como viene. Lo que van a ver en este caso es que todos los términos, cuando ustedes los calculen, les va a quedar que la divergencia va a ser 0. Y si bien es cierto que la integral da bastante, digamos, bastante raro, pero hay una pista, que el problema no lo dice estrictamente, pero si ustedes se fijan en la fórmula, se van a dar cuenta cuál es. Y les recomiendo que vean, vamos a ver un segundo la fórmula, pues esto es algo que no es muy intuitivo, pero que con la práctica, acostumbrando el ojo, sale. Si ustedes observan la fórmula del campo de fuerzas, tiene la siguiente forma, fíjense. Nosotros, con este campo de fuerzas, básicamente, fíjense que todos los términos, por ejemplo, x menos 1, aparece de alguna forma en el denominador y sospechosamente el exponente es parecido. Lo mismo con y menos 2 y lo mismo con z. Eso sugiere que f es el campo gradiente de alguna función potencial que nosotros desconocemos, pero que, ¿cómo la podríamos obtener? Bueno, podríamos obtener esa función haciendo la integral de cada una de las partes de esto mismo. Si ustedes se fijan, haciendo ese paso, ya les digo, lo pueden ver por la tangente,
Supongamos que f es el gradiente de una función ρ, por ejemplo. Entonces, si f tiene esas tres componentes que marqué recién, p, q, r, que son esas mismas tres que ustedes vieron acá, esas mismas tres componentes van a ser la derivada de ese campo respecto de x, luego respecto de y luego respecto de z. O sea, tendría esa forma. Y fíjense que el campo f tiene una forma parecida, porque fíjense, por ejemplo, la primera componente va a ser x menos 1 por, y acá tenemos x menos 1 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado, más z al cuadrado, todo esto a la menos 3 medios. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá hubo, y lo mismo, repite el mismo patrón para las componentes en y en z, o sea, exactamente lo mismo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a lo mejor hubo algo que se hizo la derivada que implicó que se bajaran esos términos de esa forma. Entonces, una manera de mostrarlo es integrando y llegando a esa fórmula que les aseguro van a llegar. Pero ¿cuál es la idea, no? O sea, ese campo, digamos, si quieren un poco de trailer, va a ser x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado más z al cuadrado, todo esto a la 1 medio. ¿Por qué? Porque en la derivada vamos a bajar 1 medio. Cuando vamos a borrar la cadena, todos esos términos con el 2 bajan multiplicando, cancelando el 1 medio que acá no se ve. Y en la resta esto queda como menos 3 medios porque es 1 medio es menos 1. ¿Sí? En realidad sería menos, en vez de ser debería ser menos 1 medio porque es menos 1. Pero bueno, eso sería la idea. Entonces este es el campo. ¿Qué quiere decir eso? Si f es un campo gradiente, ¿no? F a su vez es PQR. Entonces nosotros estamos calculando a su vez las derivadas, ¿sí?, de esas funciones, la derivada segunda de esas funciones. Es decir, el gradiente de f, ¿sí?, el gradiente de f por un lado es un campo conservativo, ¿sí? Y si es un campo conservativo, nosotros lo que estamos viendo es que hay varias conclusiones que se pueden sacar a partir de ahí. Pero una de ellas, por ejemplo, acá en el gradiente nos va a quedar como la derivada segunda respecto de la primera función. ¿Sí? La primera función que nosotros teníamos en este caso. Bueno, si ustedes hacen las cuentas, en este caso les va a quedar que el gradiente es 0. Con lo cual es fantástico porque fíjense que de la cuenta original que nosotros teníamos, toda esta parte va a ser 0 sin necesidad de parametrizar todo el volumen que nosotros habíamos pensado. Por lo tanto, en ese caso, cuando vamos a la integral, ¿sí?, vamos a la expresión original que teníamos de la integral, ¿sí?, en este caso, la integral original nos había quedado como la integral de a través de la superficie S1, esto que nos queda 0, porque el gradiente se hace 0, y esto que nos queda menos pi sobre 16. Con lo cual, finalmente, el resultado final de esta integral va a quedar como pi sobre 16. Ese sería el flujo real en este caso, ¿sí? Bien, una vez dicho esto, vamos a ver el punto B. Que el punto B lo que pide es lo mismo, ¿sí?, que dice, usando el ítem usando el resultado del ítem A, encontrar el flujo del campo a través de la superficie S2. Que la superficie S2 es la misma esfera, pero con z menor o igual a 1. Y dice, con un campo de vectores normales unitarios que verifica que n, ¿sí?, en el 1, 2, menos 4, vale 0, 0, menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a volver a la figura que nosotros teníamos al principio. Z menor que menos 1, acá es z mayor que 1. Z menor que menos 1 estamos hablando de toda la parte inferior de la esfera. ¿Ok? O sea, toda esta parte que estoy marcando en verde, más obviamente el cascarón. Esa sería la idea. Pero, este aquí que nosotros, fíjense, tenemos para el 1, 2, menos 4, el 1, 2, menos 4 es este punto, donde está situado, y acá la normal va a apuntar hacia abajo. Con lo cual, si apunta hacia abajo, ¿sí?, eso nos da una pauta de que nosotros podríamos calcular, ¿sí?, digamos, aplicando también el teorema de Gauss, pero tenemos que chequear que todas las condiciones se cumplan. Una de las condiciones era, por ejemplo, que uno de los puntos por el cual no estaba definida la función f era el 1, 2, 0, que es el centro de la esfera, en este caso, ¿sí? Y nosotros habíamos contemplado de la esfera todo lo que tiene que ver con, digamos, habíamos contemplado de la esfera toda la parte hacia arriba, más obviamente el casquete. Entonces ahí tenemos un problema porque
En definitiva, para encontrar ese flujo, lo que deberíamos hacer sería decir, bueno, el flujo, o pensarlo de la siguiente forma. Hasta ahora nosotros aplicamos el teorema, digamos, o aplicamos el teorema sin problema, ¿sí? Porque en la parte en rojo, porque ¿qué pasaba? En esa parte el dominio estaba definido. Si ahora lo queremos calcular en la parte en verde, deberíamos tratar de aplicar algo similar, pero salvando la distancia de que el centro no está definido o que el campo F no está definido para ese volumen, con lo cual eso nos representa un problema extra. Sin embargo, si leemos la letra chica del teorema de Gauss, todo lo que pide es simplemente que el campo donde está definido, o el dominio de la función donde está definido el campo, sea abierto. Por lo tanto, si falta un punto, igualmente sigue cumpliendo con el teorema de Gauss. Nosotros podemos aplicar nuevamente este mismo teorema, ¿sí? Y considerar la envoltura de toda la esfera como nuestro volumen a integrar. Acá hay un pequeño detalle, porque a pesar de que esto sea así, ¿sí? En este sentido, nosotros lo que vamos a tener es que, como vimos recién, la divergencia del campo nos va a dar 0, por lo tanto la integral de 0 nos da 0, y lo que quiere decir en este caso es que el flujo a través de la parte en verde, o sea, el flujo de toda la superficie da 0, y si eso lo tomamos en cuenta con la parte en rojo y la parte en verde, que son complementarias, toda la integral va a dar 0 y por eso ese es el resultado final.